Hola, 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 hola a todos de nuevo por aquí. Bienvenidos al episodio número 20 de Salvados por la Palabra. Sí, hemos llegado al episodio número 20 y a veces digo, wow, no puedo creerlo. Ya 20 episodios, eso es bastante. Y bueno, gracias a ustedes por apoyar este canal. Me perdonarán la voz que tengo en este momento un poco agripada, pero es que sí, me dio un virus durante la semana y la verdad no me he sentido muy bien que digamos, pero ya vamos mejorando. Así que aquí estamos grabando el día de hoy. Y bueno, chicos, vamos a cerrar la serie de la armadura de Dios y yo quiero cerrar con la espada. La espada del Espíritu. ¿Y por qué he decidido cerrar esta serie con la espada? Dios ha puesto en mi corazón poner la única pieza de la armadura que es ofensiva. Dios me dijo, dejémosla para el final, porque es como la más wow, ¿verdad? La más poderosa, con la que acabamos con broche de oro. Así que, pues sí, el día de hoy vamos a hablar de la espada del Espíritu. Y antes de empezar, vamos a hacer una oración. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios, siempre ponerlo por delante. Así que decimos, Padre, te damos gracias, Señor, una vez más el día de hoy por darnos salud, Padre, por darnos la oportunidad de reunirnos, Señor, de utilizar este canal para conocer más de tu palabra, Señor, para aprender más de tu evangelio. Y te pedimos que nos des la sabiduría para poder entender, Padre, cómo utilizar la espada del Espíritu en nuestra vida diaria. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, vamos a comenzar. Recordemos que la espada del Espíritu la mencionamos, primero que nada, en Efesios 6:17, que dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí se menciona la espada y para empezar vamos a ver el significado que tiene esta pieza tan importante de la armadura. Y es que la espada del Espíritu es la única parte ofensiva de la armadura espiritual, como mencioné antes. Esto lo hace súper interesante porque, claro, tenemos el casco que nos protege, tenemos el yelmo, de nuevo, nos protege, el escudo. Si vemos que estas partes son protectoras, son sumamente importantes también, pero hay esta clara diferencia. Entonces vemos las sandalias que nos ayudan para avanzar en nuestro camino como cristianos, pero la única parte ofensiva es la espada. ¿Y por qué Dios ha escogido la espada? Para hablarnos del Espíritu Santo, de que nosotros esta es la manera en la que podemos contar con el Espíritu Santo para atacar. ¿Pero atacar qué? Entonces ahora lo vamos a ver en este pequeño estudio. Y es que sí, la espada representa la palabra de Dios viva y activa. Pónganse pilas con estas dos palabras, viva y activa. Ya es para usarla todos los días, porque es capaz de defendernos y de combatir las mentiras del enemigo. Por supuesto, no solamente estamos hablando de conocimiento bíblico, ¿no? Sino de la verdad aplicada con fe, con autoridad. Es bueno que conozcamos la Biblia, pero nosotros no podemos atacar al enemigo con un versículo que ni siquiera tiene nada que ver con lo que nos está pasando en este momento. Y me pareció súper chistoso que escuché a un pastor hablar, me parece que fue Armando Alducin, que bueno, es un pastor que yo sigo bastante, que dice, a ver, si el enemigo me está atacando con todas las cosas que a mí me amenazan en mi vida, con los vicios y cosas así, yo no le puedo contestar con Génesis, cuando Dios creó el mundo. Entonces, como que por eso dice, es palabra de Dios viva y activa. Nosotros tenemos que conocer la palabra y aprendernos versículos que puedan aplicarse en nuestra vida. Por ejemplo, perdón si me voy por las ramas, pero me acuerdo de hace un tiempo atrás que yo tomé Santiago 4:7 y Santiago 4:7 era mi espada para todos los días, que dice: someteos a Dios, huid del diablo y él huirá de vosotros. Y esto, mira, yo lo aplicaba a diestra y siniestra todos los días.
Entonces esa era mi espada, Santiago 4:7. Entonces sí, vamos a continuar, ¿verdad? Quiero que leamos Hebreos 4:12, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y miren qué poderoso es este versículo, porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado que a lo que yo abro la Biblia, y esa es palabra viva de Dios, yo no siento como que estoy leyendo un libro normal, como que me pusiera a leer Gabriel García Márquez, muy hermoso y todo, pero con la Biblia estamos hablando de palabra viva, que es como que el libro te lee a ti. Siempre he dicho, es como que la Biblia me lee a mí, yo no leo la Biblia. Y aquí está, porque la palabra de Dios atraviesa tu corazón, atraviesa tu alma, tu espíritu, te lee, te conoce, discierne tus pensamientos, discierne inclusive las intenciones que tú ya tienes en tu corazón y que nadie más las conoce, Dios ya las conoce. Dios te conoce, Dios nos conoce a todos. Entonces, vemos lo poderosa que es la palabra de Dios puesta en acción, puede atravesar cualquier mente. Entonces sí, ahí vamos viendo un poco a poco, ¿no? Lo que hace realmente la espada, el poder que tiene, más cortante que toda espada de dos filos, es la espada del espíritu, que puede atravesar, penetrar y partir el alma y el espíritu. Entonces, ¿cómo podemos ver, un poquito analizar este versículo que estamos leyendo en este momento? Este versículo muestra el poder profundo, el poder revelador de la palabra, que no solo combate lo externo, ¿verdad?, sino que nos discierne y transforma en nuestro interior, ¿ok? La espada no solo lucha, ¿verdad?, con el mal de afuera de nosotros, sino que el mal que está adentro. ¿Qué es el mal que está adentro? Esas cosas con las que luchamos todos los días. Ustedes las conocen, yo conozco las mías propias, las que no nos dejan avanzar, ¿verdad? No vamos a entrar en detalles, pero todo el mundo conoce eso que tenemos que atacar con la espada del espíritu. Bueno, a mí me encanta hacer estos, ya se habrán dado cuenta, pero a mí me gusta hacer estos estudios citando versículos de la Biblia, los que tengan que ver con el tema, ¿verdad? Para poder estudiarlo, para poder analizar por qué la Biblia nos habla de esto y de pronto qué personajes utilizan estas armas también. Así que ahora quiero que vayan a Mateo 4:4. Vamos a Mateo 4:4. Leemos y dice: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta palabra poderosa está en Mateo y me encanta porque, primero que nada, él avala. Escrito está. No es que yo me estoy inventando esto, escrito está. Que nosotros, los seres humanos, no solamente vivimos del alimento, ¿verdad?, del alimento carnal, del alimento físico, sino de la palabra de Dios, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es nuestro alimento espiritual. Y personalmente les digo, o sea, hay veces que nosotros, en el día a día, en el día a día, nos olvidamos de alimentar esa parte espiritual. Nos olvidamos de orar, nos olvidamos de leer la palabra, de escuchar nuestra prédica. Y yo sí siento como se me va bajando la batería espiritual. Y a lo que llega al final de la semana me siento pero débil, perdida, no sé, es un sentimiento horrible como de soledad. No sé cómo explicarles, pero aquí dice, Mateo dice clarísimo, no solo de pan vive el hombre. O sea, nosotros necesitamos alimentar esa parte espiritual todos los días.
de nuestras vidas. Por eso es muy importante, ¿verdad? Y recordemos que cuando nosotros queremos saber más de Dios, queremos alimentar esa parte espiritual, nosotros no estamos hablando de cualquier consejo de vida, ¿verdad? De superación personal. Estamos hablando de la mismísima palabra que sale de la boca de Dios. Y a mí siempre me gusta recordar que nosotros estamos hablando del mismo Dios de David, el mismo Dios que a Moisés le ayudó a abrir el mar en dos, del mismo Dios que le ayudó a David a enfrentar a Goliat, del mismo Dios que no permitió que los leones se lo comieran a Daniel estando en una fosa llena de estos animales hambrientos. Entonces, el mismo Dios que cuando Daniel entró a un horno, no permitió que se le quemara ni un cabello de su cabeza. O sea, es por eso que es tan importante leer todos los días, inspirarnos con estas historias poderosas de la Biblia, porque nosotros a veces confundimos el cristianismo con una red de superación personal y hay que ir a la iglesia para estar bien. No, o sea, nosotros somos hijos de un Dios poderoso y leer la Biblia nos ayuda a recordar esto, a admirar, wow, Señor, qué grande eres, y no puedo creer que el mismo Dios que marchó con el ejército de Israel 3000 años atrás es el mismo Dios que hoy día está en mi vida, que hoy día está en mi familia, que se manifiesta todos los días en las cosas que hago en mi trabajo, el mismo Dios al que yo oro todas las noches. Entonces es muy importante recordar. Dice Jeremías 1:5, antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Entonces es el mismo Dios al que nosotros servimos todos los días. Y bueno, perdón, pero bueno, ya les dije que estaba un poquito agripada. El último versículo que me gustaría muchísimo que revisemos también el día de hoy, que tiene mucha relación con la espada del Espíritu, la parte que estamos estudiando el día de hoy sobre la armadura de Dios, es el Salmo 119:11. Salmo 119:11, anótenlo ahí. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Y qué nos quiere decir este versículo? Nosotros debemos atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. Debemos aprendernos nuestros versículos que nos han ayudado a superar partes de nuestra vida. O si todavía no tienes versículos favoritos, aprendidos, no, les cuento que, bueno, muchas personas están en contra de eso de buscar en internet, ¿no? Pero el internet a veces ayuda muchísimo. Si tú estás pasando algo en tu vida, tú puedes buscar en internet versículos aplicados, con los que puedas también conocer y aprender más de la palabra. Y te los aprendes y los aplicas en tu vida y los dices. Esta es una manera también de atacar al enemigo, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Apréndete los versículos y aquí dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tenemos que recordar diariamente la palabra de Dios para no pecar. Es como afilar la espada antes de salir a la batalla, ¿verdad? Nos aprendemos ese versículo poderoso y estamos afilando nuestra espada, porque en el rato en que nos caiga esa situación que todos conocemos, ya tenemos el versículo preparado, tenemos esa parábola en la mente que nos va a ayudar a enfrentar esa situación. Entonces, para no pecar contra ti, dice la palabra. Y así nosotros estamos atesorando la palabra en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Es como un acto de preparación, ¿verdad? Vemos aquí que el salmista reconoce que la palabra guardada previene el pecado. Es una defensa interna. Ya les cuento de nuevo, Santiago 4:7. Someteos a Dios, huid del diablo y él huirá de ustedes. Entonces ya, esa es, por ejemplo, mi espada, ya, afilada por el diablo. Entonces encuentren ese versículo que se pueden aprender y les va a funcionar, créanme que sí. Entonces detengámonos a leer, a estudiar, a meditar la Biblia. En cuanto nosotros más llenemos nuestra mente y nuestro corazón con la palabra,
más rápido, más certero podremos usarla en nuestros momentos de prueba. Todos tenemos esos momentos de prueba, ¿verdad? Y hablando de momentos de prueba, vamos a cerrar con el momento de prueba más grande que cruzó Jesucristo. Bueno, al menos uno de los más grandes. Y está dentro del pasaje de Mateo 4, del 1 al 11, que bueno, diciéndolo un poco de manera resumida, cuando Jesús fue bautizado, después de que ya se bautizó, ¿verdad?, bajó a las aguas, él fue llevado al desierto por el Espíritu. Recordemos que aquí él ayunó 40 días, nada más y nada menos que 40 días, chicos, y les soy sincera, yo digo, 40 días, Dios mío, eso es hartísimo. Si yo con 2 días ayunando, yo estoy que me muero ya, Diosito, ayúdame. Entonces, 40 días nomás para que tengan en su cabeza el nivel, la prueba tan grande por la que estaba pasando Jesús. Y vino Satanás a tentarlo con 3 propuestas. Le dijo, oye, pero si tú eres el Hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Convierte las piedras en pan, ya date un banquete, date un break, date un respiro. Tú eres el Hijo de Dios, tú no tienes por qué estar ayunando. ¿Qué son esas cosas? Y imagínense, yo no sé, pero yo digo, no, las cosas que de pronto, o sea, uno dice, Jesús fue el mismísimo que convirtió 5 panes y 2 peces en comida para 5,000 personas. O sea, estamos hablando de que si Dios tocaba una piedra, seguro la iba a convertir en un banquete para él solo si seguía estas tentaciones que le estaba poniendo el diablo por enfrente, ¿verdad? También le dijo, lánzate de ese templo, que de todas maneras tú eres el Hijo de Dios, de ley ni siquiera caes al piso, y si de pronto tú me haces caso, vas a recibir todos los reinos del mundo. O sea, hasta le ofreció riquezas. Pero, ¿qué pasa? Jesús estaba bien parado en la palabra de Dios. Y él respondía, escrito está. Y le citaba las escrituras. Aquí vemos que le citaba las escrituras de Deuteronomio. Pero él le dijo, escrito está. Lo que leímos anteriormente, ¿verdad? No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús no se dejó tentar. Respondió con la palabra. El diablo se fue, ya vio, aquí no tengo chance, se fue. Pero Dios, Jesús en ese rato utilizó su espada. Él utilizó la espada, contrarrestó las tentaciones con la palabra y se salvó de toda esta tracalada de tentaciones que le ponía el diablo por delante. Entonces, chicos, como les había dicho, ya vamos cerrando esta lección y vamos ahí a ver un poquito, resumiendo, sobre esto que conversamos. Al final, vemos que Jesús no discutió con Satanás ni usó poder sobrenatural, usó la palabra, ¿verdad? Dios a nosotros nos da el ejemplo de cómo vencer la tentación con la espada del Espíritu. Y para usar la palabra como espada, debemos conocerla, debemos creerla, debemos proclamarla. No hay de otra. 3 cosas: conocerla, creerla y proclamarla. Porque nosotros tenemos que tener fe, tener convicción en lo que estamos diciendo, ¿verdad? Entonces, vamos a concluir y vamos a ver de qué manera nosotros podemos aplicar, llevar a la práctica este pequeño estudio bíblico que hemos hecho el día de hoy. Recordemos que la espada del Espíritu es poderosa, ¿verdad? Pero necesita ser afilada por medio del estudio, de la meditación, de la oración. Y hablamos de meditación de la palabra, no estamos hablando de pongo mi mente en blanco, no, la meditación de la palabra. Hagamos un hábito diario, leer la Biblia, un hábito, así sea, unos versículos. Personalmente les digo, a mí me gusta, y esto es algo que un poco debatimos ahí con mi esposo, a mí me gusta leerme los libros completitos porque
Porque es que si uno gana contexto, así uno ve la historia de la persona que estamos hablando, te quedas maravillado con estos personajes, conoces cómo fueron los sucesos, por qué esos versículos son tan importantes, las personas, lo que sucedió, lo que Dios los mandó a hacer. Ya, entonces, pero como ustedes prefieran, o sea, si son más de leer versículos por separado, lean. La cosa es no quedarse sin leer. Nadie les está diciendo, hoy día léanse la mitad del libro de Hechos. No, o sea, no necesita. Pero versículos, ¿sí? Lean a su estilo, a su tiempo, a su ritmo, pero la cosa es hacerlo un hábito diario. En momentos de dificultad o de ataque espiritual, nosotros declaramos con fe lo que dice la palabra de Dios. Esta es otra cosa que tenemos que aplicarla en nuestra vida. Declarar con fe lo que dice la palabra de Dios. Y por último, recordemos, así como Jesús resistió a Satanás, nosotros también podemos hacerlo usando la misma arma, la verdad de Dios. La misma arma. Ahí está Jesús como ejemplo. Él usó la espada del Espíritu. Bueno, chicos, vamos a cerrar el episodio del día de hoy. Estoy un poco triste porque sí, es una serie que me gustó muchísimo grabar para ustedes. Bueno, si se animan a poner un comentario de nuevos temas que quieran estudiar en este canal, bienvenidos son. Tienen aquí el YouTube, bienvenidos son los comentarios, para poder estudiar juntos, para no sentirme tan sola, ¿verdad? Estudiando. Pongan temas, chicos, anímense a comentar, anímense a compartir este canal. Queremos llegar cada vez a más personas con la palabra. Así que vamos a cerrar con una oración. Y decimos, Padre, te damos gracias, Señor, una vez más por darnos tu guía, Señor, porque tú eres nuestro Padre celestial y sabemos que tú quieres lo mejor para nuestras vidas todos los días. Gracias por darnos la espada del Espíritu, Padre, para poder atacar a todas esas tentaciones, para poder enfrentar todas esas dificultades diarias que no nos dejan avanzar en nuestra vida, Señor. Te pedimos que tú siempre marches por delante de nosotros, Padre, que nos des sabiduría, que pongas en nuestro corazón, Señor, el aprender cada día más de ti, Padre. No permita, Señor, que nosotros volvamos a nuestra vida anterior. No permita, Señor, que desviemos nuestra mirada de ti, Padre. Te damos gracias una vez más por este momento. Hacemos esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, nos vamos a despedir. Llega hasta aquí el episodio número 20 y los espero la próxima semana. ¡Chao!